La experiencia cercana a la muerte de hoy nos sirve para saber que hay que luchar en esta vida sin perder la esperanza. Os recuerdo que he grabado una historia motivadora en mi otro canal, Susúrrame, para vivir también plenamente día a día. Aquí llega Cassandra con su maravillosa historia. Me diagnosticaron cáncer de esófago el 11 de noviembre de 2020. Estaba en la 4ª fase. Me sentía como si me hubiera atropellado un camión y apenas podía funcionar. Cuando la doctora me comunicó el diagnóstico, me preguntó si quería saber mi pronóstico y cuánto tiempo creía que me quedaba. Recuerdo que le dije a la doctora que no aceptaba que tuviera cáncer en estadio 4 y que no quería conocer las estadísticas. Puedo decir que todo el mundo pensaba que no lo iba a conseguir, pero yo estaba bien, siguiendo mi propio programa. En el cáncer de esófago en estadio tardío, normalmente tienes una gran masa en el esófago que te impide tragar y comer. Mi masa era tan grande que no podía tragar nada y estaba perdiendo peso. Los médicos me recomendaron ponerme una endoprótesis en el esófago para hacer sitio para tragar la comida. Al principio me resistí y traté de encontrar otra manera, pero seguía adelgazando y dejé de comer y temía morirme de hambre. Me dijeron que tendría que ponerme la endoprótesis o una sonda de alimentación. Me decidí por la primera. Pedí cita para la operación y recuerdo que me llevaron en camilla al quirófano. Cuando me desperté, me sentía fatal y tenía muchísimo dolor. Me dijeron que era totalmente normal y que me vigilarían durante 24 horas. La norma era que tenía que comer algo antes de que me dieran de alta. Acabé en el hospital casi una semana, terriblemente enferma e incapaz de comer. Durante ese tiempo estuve vomitando todo el tiempo y tomando una enorme cantidad de analgésicos y otros medicamentos contra las náuseas. En algún momento abandoné mi cuerpo y me encontré en otro mundo. No había miedo, ni ansiedad, ni estrés. Como puedes imaginar, en ese momento estaba bastante traumatizada y segura que prácticamente estaba casi muerta. Estuve aterrorizada hasta que salí de mi cuerpo. Cuando por fin estuve arriba, sentí que me envolvía un amor como nunca había sentido en mi vida. Lo expliqué como si me sintiera en un útero. Podía sentir una presencia cerca de mí y recuerdo haber visto una luz. Me parecieron 3 o 4 días los que estuve comunicándome telepáticamente con la presencia. Supliqué y supliqué que se me permitiera permanecer en la tierra, para poder estar al lado de mi hija y de mi madre. Soy madre soltera y mi hija lloraba amargamente conmigo porque tenía miedo de quedarse huérfana. Mi madre tenía ya 70 años y no se tomó nada bien la noticia de mi cáncer. Solo recuerdo haberle suplicado y rogado durante días. Prometí cambiar mi vida, no tomar drogas, no fumar cigarrillos, no beber alcohol y todas aquellas cosas que yo pensaba que no eran buenas para mí. Después de lo que parecieron días, la presencia allí aceptó que me quedara. Recuerdo que estaba muy contenta conmigo misma. Antes de enfermar, trabajaba en ventas y tenía la sensación de haber cerrado la mayor venta de mi vida. También resultó ser cierto. Estaba en la luna. En medio de mi excitación, la presencia dijo telemáticamente: «Pero si vuelves, la vida no será fácil». Estaba tan emocionada por cerrar el trato que no estaba prestando atención al hecho de que no iba a ser fácil. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de nuevo en la cama del hospital sintiéndome muy mal y completamente enferma. En aquel momento pensé que estaba alucinando porque había pasado mucha hambre. Unos días después me dieron el alta y me fui a mi casa, sintiéndome todavía mal.
Unas semanas más tarde me sentía un poco mejor y podía volver a comer. Pensé que se debía al stent que me habían puesto durante la operación y que ahora me estaba curando bien. Por eso yo creía que podía volver a comer. El 31 de diciembre del 2020 no podía dejar de vomitar y me sentía fatal. Llamé al médico y quería que me tomara la temperatura, cosa que hice, y era más de 38,5 grados. Me dijeron que tenía que ir a urgencias inmediatamente, porque podía tener una infección que podría ser mortal debido a la quimio. Recuerdo que lloré durante todo el trayecto, que estaba muy disgustada porque iba a pasar mi Nochevieja en urgencias durante el COVID. Tuve que esperar 8 horas para que me dieran cita. Cuando por fin me atendió un médico, casi había renunciado a vivir y estaba dispuesta a morirme. Me hicieron todas las pruebas y todos mis valores eran normales. No podía averiguar qué me pasaba. Finalmente me hicieron una radiografía del estómago y del tórax y descubrieron que el stent se me había metido en el estómago. Me dijeron que los stents tardan años en migrar, si es que lo hacen. También me dijeron que migran cuando el tumor se reduce. En ese momento no sabía qué pensar, pero sabía que aún podía comer algo y que el stent ya no estaba en mi esófago. Al lunes siguiente, a las vacaciones, fui al médico y me enteré de que el tumor se había reducido y de que mi nivel de marcador tumoral en sangre había bajado de 1500 a 230. Era un descenso tan drástico que no podía comer nada. Fue un descenso tan drástico que el laboratorio lo analizó varias veces porque pensó que se habían confundido. El médico concertó una cita para una endoscopia a fin de retirar la endoprótesis de mi estómago. En esa cita sentí que el cáncer había desaparecido por completo y me sentía casi tan sana como antes e incluso mejor. En aquel momento sentí, sin la menor duda, que la experiencia de Dios había sido real. También tuve la clara sensación de que estaba presenciando un milagro. Antes de que me metieran la cámara por la garganta, le dije a la doctora que no encontrarían ningún tumor. Me miró como si estuviera loca, pero era la doctora que me hizo la endoscopia y vio lo grande que era mi tumor, de 4 centímetros. Después de la endoscopia le pregunté qué aspecto tenía, cuánto tumor había visto. Me dijo que parecía que el tumor se había reducido entre un 80 y un 90%. Al día siguiente recibí las fotos y los informes de seguimiento. En los papeles no quedaba tumor en la foto. Las notas confirmaban que la masa que se había visto antes ya no estaba allí. En mi mente sentí que estaba libre del cáncer. Hay muchas más cosas que contar, pero seré breve. Semanas después me examinaron de nuevo. El examen mostró que seguía teniendo metástasis en la mama, que tenía cáncer en los ganglios linfáticos alrededor del tumor original. El médico dijo que seguía en el estadio 4, que el objetivo era prolongar mi vida. Continué con la quimio hasta abril. Después de eso, mucha gente me trató mal porque les había contado esta experiencia de Dios. Me llamaron loca, así que al final tuve que mudarme de Seattle. Continué con la quimio y me fui a Puerto Rico durante 6 semanas. Allí me fui sola a un retiro de despertar espiritual y por fin me cuidé. Cambié por completo mi dieta, cambié radicalmente mi mentalidad y supe sin sombra de duda que me libraría del cáncer. Creía firmemente que Dios no haría un solo milagro por ti y luego no terminaría el trabajo. Cuando regresé de Puerto Rico ya no tenía cáncer. Llevo sin cáncer desde el 28 de mayo del 2021. He tenido 2 seguimientos desde entonces. Hay muchos más detalles, pero esa es la esencia de mi experiencia. Gracias, Dios mío, por haber hecho este milagro.
Esta es la experiencia cercana a la muerte de esta semana. Espero que ayude a aquellas personas que estén en un estado de ánimo negativo respecto a sus enfermedades. Siempre hay una solución. Simplemente hay que encontrarla dentro de uno. Gracias por todo y hasta el próximo domingo.